avanzar con el tema que sigue, que va dentro de la identificación, cuando identificamos las series documentales, ¿sí? Recordemos que cuando identificamos, tenemos, identificamos la entidad productora, ¿sí? El órgano productor, las funciones y qué documentos produce esa institución. Dentro de ello, de la identificación, tenemos lo que llamamos, que identificamos los documentos, ¿sí? Vamos a identificar la serie documental. ¿Y qué es la serie documental? Si pudieron leer, si no se abrumaron por los parciales, el que pudo leer, Paloma Gil cita el Diccionario de Terminología Archivística, que nos dice que es el conjunto de documentos producidos por un sujeto en el desarrollo de ¿qué? De una misma actividad administrativa, de una misma actividad administrativa y regulada por una misma norma, ¿sí? Jurídica y o de procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que son todos los documentos que produce, ya sea una institución pública, privada o una oficina o una administración, una dependencia, ¿sí? Durante el desarrollo de una actividad, ¿sí? De una actividad administrativa. Y ese nacimiento de ese documento, ¿sí? Está regulado por una norma jurídica o un manual de procedimientos, ¿sí? Cómo se elabora ese documento. Entonces, eso es lo que nos toma Paloma Gil desde el Diccionario de Terminología Archivística. En cambio, es similar lo que nos dice Dupla del Moral, que es la autora que estuvimos viendo en cuanto al tema de tratamiento archivístico, y nos dice que es el conjunto de documentos que responden a un mismo tipo documental, ¿sí? A un mismo tipo de documentos producidos por un mismo organismo, ¿sí? Por una entidad productora, ¿sí? Su antecedente y su consecuente, o sea, el documento que se produce antes y el que se produce después, o sea, todo lo que se produce en el transcurso del tiempo en el ejercicio de una función determinada dentro de una institución o un organismo. Es lo mismo que presenta el Diccionario de Terminología Archivística. Para ver otro autor, también podemos ver a Heredia Herrera, que nos dice que es el testimonio documental y continuado de actividades repetitivas desarrolladas por un órgano en virtud de una función, ¿sí? Que es que sería similar, ¿no es cierto?, a lo que nos presenta Paloma Gil y Dupla del Moral. A ver, vamos a ver. Bueno, eso sería en cuanto a lo que nos dice Dupla del Moral y de, no sé si alguien pidió que entrar, ahí está, porque si no, no lo voy a dejar entrar. Nos presenta Dupla del Moral, sí, Paloma Gil y Dupla del Moral, ¿sí? Ahí yo en una síntesis que tengo, dice que es el conjunto de documentos, que es lo que presentaba recién o lo que les comentaba recién, de Paloma Gil, ¿sí? Y de Dupla del Moral, que es un conjunto de documentos que responden a un mismo tipo documental, ¿sí? En cuanto a lo que les comentaba yo de Heredia Herrera, que nos dice que es el testimonio, ¿no es cierto?, documental, o sea, sentado en ese documento, ya sea en los distintos tipos de soporte, ¿sí?
que ese testimonio documental es de las actividades repetitivas desarrolladas por un órgano o en virtud de una función, ¿sí? Y nos dice Heredia Herrera en su mano, al que lo pueden ver, después les voy a pasar bien en la página, ¿sí? Nos habla de series, ¿sí? Y nos dice que las series son la prueba de una acción, ¿sí? De una acción o de una función. En cuanto a la acción, eh, podríamos poner como ejemplo los expedientes de un presupuesto, por ejemplo, en la municipalidad o en la universidad, o los libros de gasto. Y en cuanto a las derivadas de una función, ¿sí? Una función específica, pueden ser lo que se hace cotidianamente, los registros diarios o un libro diario, o pueden estar formados por, ya sea por documentos singulares o compuestos, tanto estas series derivadas de la prueba o de la acción. Entonces, lo plantea de esa manera a la serie Heredia Herrera. ¿Cómo identificamos la serie documental? ¿Sí? En general, vemos que todos los autores, no con las mismas palabras, hablan de cómo identificar la serie documental. Podemos ver que cómo la identificamos a través del órgano administrativo que la produce, ¿sí? ¿Quién es? ¿Quién tiene ciertas competencias, ¿sí? Para elaborar ese documento. Las funciones y las actividades, ¿sí? Del mismo, o sea, de ese mismo órgano, ¿sí? Realizadas para cumplir. O sea, las funciones que realiza las actividades que realiza para cumplir las funciones, ya sea de una entidad, de una dependencia, de una oficina o de una administración. Y el tipo documental o lo que produce esa misma norma, ¿sí? Que es el tipo documental, el documento que genera como consecuencia de sus funciones. En cuanto a lo que aclara, por ejemplo, Paloma Gil dice que una serie documental no es el contenido informativo ni el asunto. Por eso cuando vemos más adelante un cuadrito que presenta Paloma Gil, nos habla del contenido, de cómo podemos distinguir entre lo que es el tipo documental y la serie documental, ¿sí? La serie se va a formar partiendo de una actividad administrativa y en cuanto al tipo documental, de una actividad concreta. Por eso es distinto, ¿sí? O sea, son dos cosas distintas, ¿sí? Una es la serie y otra es el tipo documental. Profesora, Sí, sí, disculpe. Entonces, una serie siempre va a tener el mismo o la misma autora. O sea, siempre va a ser la misma oficina productora la que genera esa serie. sí, 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 sí. Dentro de la misma serie Van a no puede pertenecer a haber una otros misma, autores. O sea, una dentro de la misma serie. serie no puede haber otros autores, otros productores, digamos. No. ¿Por qué? Porque vas a ver, si yo, oficina, tengo una serie que a lo mejor es común en muchos lugares, en muchas u otras oficinas, pero yo voy a saber que es mía. ¿Por qué? Porque de dónde procede, ¿sí? Voy a tener, por ejemplo, ese es el caso de los expedientes. Los expedientes o los legajos o las notas, por ejemplo, ¿sí? Nosotros ponemos notas recibidas, notas emitidas, y dentro de ellas podemos decir de dónde proceden, ¿sí? Las series que yo tengo de notas pueden ser de distintas procedencias. Me parece que te confundí más. En cuanto a la No, serie, estaba pensando porque, por ejemplo, hay, qué sé yo, las planillas de vacaciones con donde firma el personal, por ejemplo. sí, Es como que están en personal, pero a la vez también
como que incumben a las otras áreas porque todos tienen que firmar, o por ahí documentación así como que está en varios lugares, o que varias que se personas. comparte en varios lugares, Claro, pero entonces ¿de dónde proceden? ¿A dónde vuelve esa ficha, digamos, o ese libro o ese listado donde se firma las vacaciones o se notifica a la persona en la fecha de vacaciones, ¿sí? ¿A en dónde ese vuelve esa? ¿Mm? sería donde queda como destino final, por así decirlo, donde queda el Claro, original, el caso original único. sí. Claro, ves, mira, vuelve a personal, por eso te quería hacer reflexionar a vos, María Ofelia dice, claro, yo personal, sí, yo soy jefe de personal, supongamos, envío, vamos a sacar esto, envío el listado de las personas con su fecha de vacaciones, ¿sí? Y las notificaciones para cada uno. ¿Mm? La notificación va a quedar para quien la recibe, para quien es notificado. La ficha que esa persona firma de que ha recibido su notificación vuelve a mí, a personal, ¿sí? No se la queda en ninguna de las dependencias. Puede que le quede, no puede, sino que le va a quedar una copia, pero vuelve un original a personal donde consta que ya han sido notificados todos los que figuran en ese listado. ¿Mm? Ah, bien. Y si hay papeles que son compartidos, digo papeles, pero bueno, serían documentos de archivo, digamos, que son compartidos. Eh, por ejemplo, un expediente de compras. Un expediente de compras tiene documentación que va a ser original y documentación que es copia. En ese Copia. caso, El expediente ¿es el siempre, mismo documento en original o en copia? ¿Está en varias series a la vez? ¿cómo? Por ahí es un poco atravesado lo que quiero, pero es porque después uno en la práctica Sí, se encuentra con los casos atravesados, no con los fáciles del... no, obvio, más vale, siempre se nos complica. En la Por realidad es ejemplo, otra. acá en mi trabajo, un expediente de compra empieza con una resolución del decano que llama a compulsa directa, por ejemplo. Ujú. En ese caso, el original de la resolución del decano queda en despacho con la serie de resoluciones del decano, pero una Claro, copia queda en de esa oficialía. resolución va al Sí, expediente de compra y queda en el departamento de compras porque ellos lo porque necesitan para iniciar el expediente. va a formar parte del cuerpo del expediente, ¿sí? Claro, Hay entonces, un expediente, un trámite iniciado para tal fin, ¿sí? Un expediente va a pasar por distintas instancias, distintas oficinas de instancias, no instancias, sino distintas dependencias, ¿sí? A quienes le corresponde o están involucradas en ese trámite. ¿Mm? pero ahí yo tendría el mismo documento, el original está en la serie resoluciones. Pero después tengo una copia de ese original en la En el serie expediente, de compra. O sea, es el mismo sí. documento en dos versiones, por así decirlo, que forma parte de dos series distintas. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo, porque tiene que quedar en el expediente. ¿Por qué? Porque la resolución es la que le va a dar eh, comienzo a ese trámite y el fin, porque por una resolución se inicia ese trámite En y ese se sentido, concluye. Nelly, te interrumpo. Ten en Sí, cuenta que, por un lado, la resolución original es un documento simple que integra la serie Resoluciones de sí, Canato. El sí, expediente es un documento compuesto original compuesto. y todos los documentos que lo integran, cuopos u originales, integran esa unidad compuesta. Entonces vos tomás al expediente como original, no la copia de la resolución. Claro, Ese claro, expediente va a claro. estar abierto, se le van a ir insertando copias originales, notas, etcétera, y cuando se cierra ese expediente, por lo general por otra resolución que aprueba la compra o no, se archiva en la oficina de compras o la oficina de recursos económicos del decanato, no sé cómo se denominará, pero vos tomás al expediente como original, más allá que Claro. adentro tenga copias u originales, no sé si eso aclara un poquito, más allá Sí, de la serie documental. sí, porque Sí, yo sí, sí, estaba pensando como que la serie, es lo que le o sea, quería. mi duda puntual era si en la serie
siempre el documento pertenece, o sea, si lo tomo como unidad y siempre pertenece a lo mismo, pero ahora con esto que me dicen del expediente como documento compuesto, no, porque en realidad la serie va más allá del contenido puntual del documento, sería, ahora entendí. Sí, porque esa resolución va a formar parte del cuerpo del expediente, al margen del que va a estar archivado o que va a ser encuadernado en los libros, ¿sí? En los biblioratos de la serie resoluciones que está en el área operativa de la universidad, ¿sí? Y el expediente quedará archivado en el archivo central, intermedio o en el archivo de oficina donde esté o en el histórico después de tanto tiempo, ¿sí? Pero sí, es como dice Sofía, claro, no me expresaba bien, es que tiene, porque forma parte de ese trámite que se inició en el expediente, así, igual que todas las notificaciones o todas las resoluciones que se vayan dando, ¿sí? Se le agrega, se le anexa, se le adjunta al expediente todo lo relacionado, todas las resoluciones que se obtengan, así también como las notificaciones, como las notas o los presupuestos que se le agreguen, va a haber, van a estar en ese expediente que es compuesto, es una unidad documental compuesta. ¿Mm? Bueno, continuamos. Bueno, y en ese caso, bueno, estábamos hablando de la identificación, cómo identificábamos a las series, ¿sí? Es una forma de identificar la serie, bueno, a través del órgano administrativo que lo produce, las funciones, las actividades, sí, que se ven reflejadas en ese documento, sí, que ha producido esa entidad, esa dependencia, esa oficina, y por medio, digamos, teniendo una norma que lo avala y que lo organiza o lo sostiene. ¿Por qué es importante la serie documental? Es importante identificar la serie documental, ¿sí? Ya que ya que son el testimonio de las actividades derivadas de las funciones, como hablábamos anteriormente, ¿sí? Que representan la continuidad en tiempo y que representan la continuidad en tiempo y forma, ¿sí? Y son repetitivas en los tipos documentales, o en la información que contiene. Es muy importante identificar correctamente las series porque ellas son reflejo de las actividades concretas, como decía, ¿no? Que se realizan para cumplir la función por la cual fue creada la entidad, la dependencia, ¿sí? Tienen un valor jurídico, valor administrativo, ya que sirven de prueba o de testimonio. Las series reportan actividades, procesos o transacciones que se documentan en un soporte físico o digital. Hoy en día tenemos mucho de ello, ¿sí? Porque todo el contexto en el que estamos viviendo nos conlleva a ello. Son las evidencias, por lo tanto, son las evidencias del trabajo realizado por una unidad administrativa, ¿sí? Cumpliendo la función, una actividad que va a ser volcada en ese documento, ¿sí? Su contenido nos explica el por qué o sea, nos explica por qué y para qué existen esos documentos, o para qué fueron emitidos, por qué fueron realizados, por qué fueron recibidos en una organización, ¿sí? Es muy importante poder identificar o valorar la serie documental porque radica en el ser
núcleo del sistema de organización, o sea, es parte importante del sistema de organización de una entidad, de una oficina, de una administración, ya que es la referencia que vincula lo jerárquico, ¿sí? La jerarquía a los productores, o sea, relaciona jerárquicamente a toda la entidad productora, ¿sí? A todos, digamos, los niveles de producción documental y sus funciones, que dan testimonio de la misión por la cual, digamos, han sido preestablecidas o cumplen allí. Paloma Gil nos dice que es muy importante identificar las series porque es una clave, es clave en la clasificación documental, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la serie debemos ver de dónde procede, ¿sí? De dónde procede, quién la originó, si es una actividad que cumple, una actividad que está sentada cumpliendo una función, ¿sí? Por esa consecuencia. Dentro de la serie o las series nosotros no las vemos en un cuadro de clasificación, iba a decir, no la vemos en un organigrama. ¿Por qué? Porque no es una estructura jerárquica la serie, sino es, digamos, el testimonio de esa actividad, ¿sí? No, es el testimonio de esa jerarquía, es dejar asentado su actividad. Las series documentales engloban las competencias y las atribuciones que por norma jurídica realizan un organismo. O sea, todas las atribuciones que posee una serie están dadas por una norma jurídica con la cual se, digamos, se informa o toma conocimiento una entidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que para realizar un documento administrativo se debe tener conocimiento del código comercial, por ejemplo, ¿sí? Administrativo, comercial. Si hablamos en cuanto a trámites o trámites legales, tenemos que tener conocimiento del código jurídico, ¿sí? En sus distintos aspectos. Cada trámite requiere de una norma, del conocimiento de una norma, ¿sí? De algo que lo regula, que estipula cómo debe ser, ¿sí? En la serie podemos ver que está, digamos, reflejadas las atribuciones, las funciones y las actividades de un organismo, de una entidad, de una oficina. Les nombro así para que se den cuenta que a lo mejor, por ejemplo, ahí recién la compañera nos hablaba de un expediente que se origina en el decanato. El decanato produce como nivel máximo de una estructura jerárquica, ¿sí? Produce documentos que son las resoluciones, ¿sí? O también ordenanzas, depende del grado, depende de la necesidad o de la urgencia o a dónde se dirija el trámite a resolver, ¿sí? Al aspecto que se vincule. Entonces, hay atribuciones que se le dan. Puede haber la serie resoluciones, como le decía. Hay atribuciones, funciones, actividades, las actividades o transacciones concretas que se llevan a cabo dentro de una unidad administrativa también van a generar series, ¿sí? Por eso dan testimonio de la actividad de esa unidad administrativa. La identificación de las series documentales se realiza por medio de un proceso que requiere
un análisis de las funciones, ¿sí? Por eso es importante saber cuáles son las funciones, las actividades, las competencias de un organismo, ¿sí? Y no por por una opinión subjetiva o práctica ajena al estudio de la institución, o sea, que no sea algo tomado al azar, ¿sí? Porque yo tenga conocimiento de una institución no quiere decir que yo pueda decir cuáles son las series o las series a qué sección, a qué oficina le pertenecen, ¿sí? Pero sí sé si soy de afuera, pero si yo conozco acerca del tema y conozco la institución, estoy dentro de ella, ahí sí que puedo opinar, sí, decir, bueno, esta serie le pertenece a tal sección, a tal órgano productor. También se trata de un proceso lógico que cumple con el principio de procedencia. ¿Por qué? Porque las series documentales son el resultado de las actividades que desempeña cada unidad administrativa, como les decía recién, ¿sí? Para cumplir las funciones y atribuciones generales del organismo, ¿sí? Vamos de lo general a lo más particular, a lo más específico. Entonces, en las series son las que vemos, o sea, son el reflejo de la actividad de algo más específico, no tan general como lo vemos en una estructura jerárquica, ¿sí? Por ello, la serie documental representa el núcleo de la clasificación, ¿sí? Porque vincula al productor con su producto, ¿sí? O sea, con su producto, que son los documentos, ¿sí? Ya sean simples o complejos de acuerdo al tipo documental, ¿sí? Ya sean simples, por ejemplo, como hablábamos recién de las resoluciones, o los compuestos como un expediente. ¿Qué quiere decir esto? Que la serie documental, sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque es el producto de una unidad administrativa, de una oficina o del mismo órgano productor en general, ¿sí? Entonces, es lo que da testimonio, lo que deja asentado de esa actividad, de esa función que cumple, por la cual fue creado. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, y en cuanto al tipo documental, después les voy a agregar un autor que es lindo, es ameno de leerlo porque va relacionando todos estos temas, la clasificación, la serie documental, el documento, ¿sí? Para que lo lean y vean, digamos, que en cierta forma está todo relacionado y que por más allá de que es un autor o es un compendio más contemporáneo, siempre se lo trae de nuevo a aquellos autores que comenzaron a escribir acerca de la archivología, ¿sí? De la archivística, en el caso de Schellenberg, de Duchesne, de Tanodi, ¿sí? Entonces nos ayudan a ampliar la vista o los conocimientos, ¿sí? O las nuevas campanas de la archivística. El tipo documental es la expresión tipificada de unidades documentales, con unas características estructurales en general, que son homogéneas, ¿sí? De actuaciones únicas o secuenciales. Normalmente están reguladas por una norma de producción, ¿sí? Derivadas del ejercicio de una misma función, ¿sí? Y realizadas por un determinado órgano, unidad o persona con competencia, o sea, que están, digamos, autorizadas a realizar ellos. A eso se refiere con la competencia, ¿sí? La función a través de las actividades es el elemento que da lugar al establecimiento del tipo documental. O sea que el tipo documental va a estar establecido
por la función, ¿sí? A través de la actividad, ¿sí? La actividad concreta, ahora vamos a ver más abajo, es la que me va a dar el tipo documental, ¿sí? Este cuadrito es el que tiene en el apunte en el libro de Paloma Gil, que nos habla de ello, ¿sí? Nos establece bien las diferencias entre serie y tipo documental. Ya lo vamos a desmenuzar enseguida. El tipo documental junto con el órgano productor es el elemento esencial para la formación de la serie, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que es importante saber quién produce el documento, ¿sí? Tanto para saber el tipo documental, porque uno ahí va a ver que se está cumpliendo la actividad, la actividad por la cual es creada, ¿sí? La actividad que le da origen a ese documento, ¿sí? En cumplimiento de la función. Y la serie no va a ser lo contrario, ¿sí? Una actividad administrativa, ¿sí? Paloma Gil hace la comparación entre la serie y el tipo documental y establece, digamos, tiene algunas cosas en común, pero lo importante en destacar es que si hablamos de serie, decimos que es un conjunto de documentos, ¿sí? Un conjunto de documentos de un mismo tipo documental. Por ejemplo, las resoluciones, ¿sí? Es un tipo documental, pero el conjunto de todas las resoluciones me da la serie. Entonces, el tipo documental es una unidad documental, la resolución 526 del Honorable Consejo Directivo. Ese es el tipo documental, resoluciones. El conjunto de todas las resoluciones va a ser la serie. Después, la serie se forma partiendo de una actividad administrativa. En cambio, el tipo documental se produce por una actividad concreta. En el tipo documental, bueno, la resolución se da a causa de un motivo, ¿sí? Tiene una estructura, ¿sí? Que es homogénea porque vemos el visto, el considerando y lo que se resuelve. En cambio, en la serie no lo vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener, el formato va a ser el mismo, ¿sí? Pero el contenido de cada una de las resoluciones, ¿sí? Cada una de las resoluciones va a ser distinto, ¿sí? No va a ser homogéneo. En cambio, en uno sí, en un tipo documental. Es producido por una misma norma, o sea que hay una norma que la establece, sí, y dice, debe ser de esta manera, debe estar estructurada de esta manera por tal y tal motivo, ¿sí? Tanto el tipo documental como la serie, ¿sí? Digamos que respeta esa característica. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? Para ir cambiando ya del tipo documental, de la serie, que ya habíamos visto, me parece algo de la serie. No sé si nos había quedado algo de antes. Profe, ¿podría dar un ejemplo? Porque por ahí es como que con el ejemplo se van, porque por ahí se me hace un poco de mezcla entre las dos cosas, entre los dos conceptos, con un ejemplo más concreto. Bueno, por ejemplo, el tipo documental es un documento, por ejemplo, los expedientes, ¿sí? Es un tipo documental. Y la serie va a ser los expedientes, ¿sí? El conjunto de esos expedientes. ¿Qué puede suceder? Hablábamos de que el expediente es un documento compuesto, tiene muchos documentos adentro. En la serie voy a tener, por ejemplo, los expedientes que provienen, va a ser la serie expedientes, pero lo voy a dividir dependiendo de dónde provienen, ¿sí? Lo voy a establecer así, pero los puedo
tener todos juntos. Todos los expedientes van a formar la serie de expedientes, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y el tipo documental es expediente, ¿sí? Es un expediente tomado por sí solo. ¿Me entendés? No. Laura. No, la verdad que no. Bueno, a ver. Sí, a mí también se me confunde un poco. Yo lo había Sí. pensado como, por ejemplo, tipo documental expedientes y serie expedientes de compra, expedientes de ventas, por ejemplo, una cosa así. Por ejemplo, tenemos la serie expedientes, ¿sí? Tenemos, imaginémonos, la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? O, sí, hagámoslo así porque todos sabemos más o menos el nombre de las facultades, ¿sí? Entonces tenemos la serie expedientes de la UNC, ¿sí? Es toda la UNC, ¿sí? Pero voy a tener subseries ahí, porque los puedo dividir por cada facultad, ¿sí? Dentro de esas facultades voy a tener, se Guarda, confunde Nelly. mucho. Exacto, Sí. yo tomaría más cada facultad como un fondo y tengamos en cuenta las funciones facilitativas y sustantivas. Yo calculo que ya todos saben la diferencia entre funciones Sí. facilitativas y sustantivas. A ver si alguno o alguna se anima a decir la diferencia entre una y otra. A ver, Flor. No, que estaba por decir el tema de series, por ejemplo, un ejemplo de serie. Cuando nosotros presentamos papeles en la parte de personal, eso sería, digamos, la parte de nuestro legajo. Y después Ajá. la serie sería el conjunto de los legajos. Ese sería un Exacto. ejemplo. Legajo Sí. sería de último un tipo documental. Legajo, si se quiere, o legajo de personal, si se quiere, Nelly, como para hacerlo un poco más específico y no confundirlo con dossier. Sí, Si hablamos de claro. legajo de personal, Facultad de Filosofía y Humanidades, es más, legajo personal docente, Facultad de Filosofía y Humanidades, eso es una serie documental, porque estamos distinguiendo los legajos de personal docente de los legajos de personal no docentes, de los legajos de estudiantes, ¿sí? Es todo legajo, pero son de diferentes procedencias administrativas. Y todos a su vez pertenecen a la misma facultad, pero hay que empezar a distinguir dentro de todas las funciones que tiene la facultad las actividades puntuales. Es por eso que es como una gran mamushka, si se quiere, y estoy seguro que se les va a aclarar cuando vean cuadro de clasificación. Incluso ahí se puede distinguir mejor el tipo documental. O vamos a ir a la unidad documental, porque estamos hablando del tipo documental legajo, que es una unidad compuesta, ¿sí? Y todos los legajos del personal docente y no docente es la serie legajos. Y dentro de esos legajos tenemos cada unidad que es un tipo documental. El legajo de Sofía Brunero, ¿sí? Es una unidad, pero el tipo documental es legajo porque lo tenemos todo dentro de un mismo lugar. Y el conjunto de todos esos, ¿sí? Todos los docentes y no docentes, todas las personas que trabajamos en la facultad tenemos nuestro legajo. Y no quiere decir que la documentación que yo presente en cualquier tipo de soporte y que vaya a formar parte de mi legajo es un tipo documental, no, porque ingresa y pasa directamente al legajo de la persona, ¿sí? Va a conformar esa unidad documental de la persona. Me parece que ahí quedó más claro porque el expediente es confuso. ¿Por qué? Porque tenemos que ir dividiéndolo más, ¿sí? Está bien, tenemos todo el conjunto de expedientes que tampoco lo podemos desmenuzar porque vamos a romper con el orden original y el orden original más que todo, pero no del principio de procedencia, porque lo vamos a ir dividiendo por procedencia y ahí nos vamos a hacer más división, más subdivisión de una serie, de las distintas procedencias. Por lo general,
En la universidad se conservan todos los expedientes juntos, ¿sí? Lo que ayuda a distinguirlos es el auxiliar descriptivo, ¿sí? O los códigos que le decía yo que posee cada facultad. Ese es el tema. Es muy complejo e incluso hubo años que desde la mesa de entrada se le daba el número de archivo, ¿sí? Y después, bueno, cada facultad, cada dependencia le dio su modo de conservar a los documentos, ¿sí? O de cómo organizarlos, cómo guardarlos, cómo llevarlos a su lugar de custodia. Por eso es complejo, porque no en todos lugares se aplica de la misma forma el expediente. Al ser una unidad compuesta y que trata de muchos temas, ¿sí? Entonces como que es muy variable la forma que adopta cada organismo en su conservación, en su conformación como serie, porque no todos las personas que trabajan en un archivo o en una oficina son archiveros, obviamente, ¿sí? Están capacitados para llevar a cabo esa tarea. Algunos, otros no, otros sí, con más o menos conocimiento, ¿sí? No es por desmerecer la tarea de cada uno, porque, bueno, es así la vida laboral de cada uno. Bueno, ¿quedó más o menos claro? Una última pregunta y la dejo continuar, profesora. No hay ¿Hay problema. algún caso, porque estoy notando que por lo general la serie y el tipo se llaman, si no igual, muy parecido? ¿Hay algún caso en el que los nombres sean distintos aplicados a la misma documentación? No, que yo sepa, no. No sé si vos, Sofía, que está más en la parte del gobierno y de todo eso, pero por lo general, no. Sí, creo importante aclararte, Laura, que la serie documental brinda más información que el tipo documental. El tipo documental es una denominación genérica. Acta de fundación, expediente administrativo, legajo de personal, resolución, decretos. Cuando yo te tiro esas denominaciones, son tipos documentales. Y a vos, por la cabeza, se te van a pasar diferentes formatos. De un decreto se te va a pasar el considérese, dispóngase, y la firma. Yo te tiro legajo de personal y se te viene a la cabeza que esa es una carpeta con los certificados, las licencias, etcétera. Pero no de quién, dónde, del ámbito público, privado. Ahora, si yo te digo, legajos de personal docente, Facultad de Filosofía y Humanidades, esa es la serie documental, ¿sí? Que se va a arrancar la denominación igual que todas las series que tengan el mismo tipo de documental legajos, pero la extensión, esa clave que decía la profe, esa asociación de actividad con productor, es lo que va a determinar que eso es una serie documental. ¿Se entiende, Laura? No sé si ahí aclaré un poco. ¿Sí? Esa es la diferencia entre tipo documental. Claro. Además, como decía ahí, igualmente, ¿no? No sé si lo dije al comienzo, me parece, la serie documental no te informa, o sea, es algo específico, bueno, como decir, los expedientes, te puede decir expediente de la Facultad de Filosofía, pero no te dice de qué trata el expediente en sí. El legajo de Sofía Brunero, supongamos, pero no especificamos si es de personal docente o no docente. O, por ejemplo, dentro de una fábrica, legajo de José Pérez, y es un empleado, pero vos no sabes qué tarea desempeña no te da la información en qué lugar está desempeñando su tarea esa persona. A eso sí, me parece que ahí sí, eso sí está establecido, por lo menos varios autores dicen, o la mayoría concuerda en que la serie no te da información de lo que contiene el documento, sino un nombre referentativo al tipo documental, más que todo. Sí, pero igual digo, para identificar, para diferenciar serie de tipo documental, si vamos a Duplá del Moral plantea que serie documental es como esa asociación de tipología documental y actividad o productor. Después vamos a ver la diferencia entre clasificar
en forma orgánica o en forma funcional. En un cuadro de Claro. clasificación funcional hay información de la actividad porque es lo que es la clave que va a dar la A denominación de la generar serie. la serie, sí. Entonces sí nos Es como informa que- indirectamente, ¿no? Obviamente, el auxiliar descriptivo es lo que va a dar más información específica, pero como ingrediente extra o como para pensar bien en la distinción entre tipología documental y serie documental, esa es la clave, es la distinción, el agregado de la procedencia, es decir, bueno, no es una resolución más, es resolución de canato, por distinguirla de repente de la resolución rectorado. Entonces, nada más o de que una, eso, un poquito. o una resolución del gobierno. No es lo Ni mismo, hablar, porque son dos estamos fondos hablando de, distintos. claro, o sea, podemos no tener conocimiento de la archivística, pero digamos, en general, en la vida cotidiana, nos damos cuenta de que no es lo mismo algo que resuelve un decano a lo que resuelve un ministro. ¿Mm? Ujú. Son actividades distintas y funciones que cumplen distintas. Por eso es importante tener en conocimiento o en claro cuáles son las funciones y las actividades que posee un organismo, ¿m? Que es la razón por la que existe, ¿m? Como todo organismo público, privado, de una empresa, de un comercio, ¿sí? Todos tienen su fin en claro para desarrollar la actividad. Bien, ¿está claro? Sí, ahora sí, muchas gracias, profesoras. Bueno, gracias a vos. Y por último nos quedaría lo que son los documentos de apoyo a la gestión y los documentos de enlace, que son dos puntitos así muy... Nosotros vemos dos dentro de la gestión administrativa o de la vida de una institución, ¿sí? De la producción documental, producen documentos que se llaman documentos de apoyo a la gestión y son todos aquellos que recibe o que elabora una oficina. ¿Para qué? Para facilitar la gestión de sus asuntos, ¿sí? Para facilitar la tramitación de sus asuntos, ¿sí? Es una característica muy común, ¿sí? O una de las características comunes de esta documentación es su carácter informativo efímero, ¿sí? O sea que no es muy, es nada más que informativo y su falta de valor legal o histórico. ¿Por qué? Porque informa nada más, ¿m? No tiene ningún otro objetivo. ¿M? Por lo general son copias, ¿sí? De otros documentos o documentos repetidos, ¿sí? Tienen un valor, como decía, informativo solamente. También pueden ser originales múltiples, a lo que llamamos, ¿sí? Como por ejemplo, acá yo cuando realicé este, 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 este Puede resumen ser, puse, sí, profe, puede ser el ejemplo de un documento de apoyo, un memorándum. sí, puede ser, porque es un original múltiple, sí, y que solamente informa. Por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, también yo había pensado hoy cuando estaba haciendo cuando hacemos los currículum, ¿sí? Son originales múltiples, ¿sí? Son originales múltiples que uno reparte, pero hay uno que es el original, digamos, son copias de un original lo que yo reparto. O por ejemplo, en un concurso, ¿sí? Se presentan o en un trabajo le dice traiga 4 copias de currículum. Uno va a ser el original, que es el que se va a quedar en la institución que me va a contratar o no, y los otros 3 que llevo son para las personas que van a formar parte de esa mesa de entrevistas, ¿sí? Que me van a entrevistar a mí para un trabajo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la universidad sucede que presentamos 4 o 5 copias y una es la que va a quedar en la institución, las otras son para los miembros de ese tribunal que va a tomar
el concurso o la selección de antecedentes, ¿sí? Que es para que ellos vean de quién se trata, bueno, todos los antecedentes que posee. Después hablamos de otros documentos de apoyo a la gestión, como los dossiers. ¿Qué son los dossiers? Son documentos agrupados en razón a una afinidad temática, ¿sí? Por lo general no responden a una misma norma, ¿sí? Pueden venir de distintas procedencias, ¿sí? Por ejemplo, documentos que proceden de otras oficinas, ¿sí? Que, como decíamos recién, por ejemplo, los memorándum que decía la compañera, o las circulares, que simplemente informan, y ayudan a la gestión, ¿sí? Un memorándum, un acta de una comisión que trató sobre un tema, también forma parte de ese dossier, ¿sí? Acá en lo que tienen en la pantalla dice, por ejemplo, reunir documentos de distintas oficinas para tener conocimiento de ellos para un fin determinado. Por ejemplo, los memorándum en cuanto a lo que resuelve una secretaría o un ministerio o una oficina, o por ejemplo, en cualquier otro tipo de dependencia, no necesariamente que sea dependencias públicas. También tenemos los otros documentos otros documentos que proceden de otras oficinas, como fotocopias de distintas actuaciones de esas oficinas. Por ejemplo, si estuviéramos dentro de la facultad, la mesa de entrada envía una circular donde informa cómo van a ser los nuevos procedimientos para iniciar un expediente, ¿sí? Es un documento de apoyo a la gestión, nos está indicando cómo va a funcionar la presentación de los documentos o de los expedientes, ¿sí? O cómo se van a tramitar ahora. Y después las copias de documentos, ¿sí? De cualquier documento, generalmente que son informes de otras dependencias, como decía recién, u oficinas, ¿sí? Todo lo relacionado, o sea, por lo general nos ayudan a la gestión o a la conformación de un trámite, del cumplimiento de una función, de dejar sentadas nuestras actividades, ¿sí? Todos estos documentos son lo que llamamos los de apoyo a la gestión. Después tenemos los documentos de enlace, ¿sí? ¿Cuáles son? Son los que se utilizan cuando yo traslado un documento de una oficina a otra, ¿sí? Esos documentos, por lo generalmente, yo traslado una nota de la mesa de entrada a la Escuela de Archivología y ese traslado va con un remito. O iba con un remito, ahora no, es todo digital, ¿sí? Desde hace bastante tiempo, ¿sí? Se hace el pase, ¿sí? Y cuando yo recibo en la Escuela de Archivología el documento, le doy el OK, ¿sí? Dejo asentado de que recibí ese documento. Esa es la forma del movimiento del documento de enlace que se usa hoy en día en la universidad, ¿sí? Que hace las veces de remito en años antiguos, en años atrás. No sé quién preguntó algo. Uy, a ver. Hace varios años, tengo entendido que la profe va a subir, sí, después. Nosotros en la oficina, profe, Sí. en la oficina se hace el pase electrónico, se lo carga electrónicamente, donde la Secretaría o Ministerio lo tiene que tomar electrónicamente y se hace el pase en soporte papel, porque cuando se entrega en mano
tiene que firmar el recibido, la secretaria, quien lo reciba, tiene que firmar el soporte papel. Se hace de las dos formas. Ajá, es interesante y es muy importante también, ¿no? Porque en la facultad se hacía así, de las dos formas, antiguamente, hace varios años atrás, ahora 4 o 5 años atrás, y actualmente no, se hace a través de todo informático, pero igualmente hay una persona autorizada para, digamos, para hacer, recibir, autorizar o dejar asentado de que recibió ese documento, ¿sí? El expediente, la nota, lo que fuere. Sí, en algunos, no me recuerdo si en algunos documentos, tipos documentales, se hace todavía, pero la mayoría no. Depende del o no. Mira, bien, Laura, en mi trabajo depende del receptor, hago, remito o no. Claro, depende de la dependencia donde vaya, sí, no todos están, digamos, actualizados, claro. No, por ejemplo, acá lo que pasa en gobierno, ¿por qué el soporte papel? Porque generalmente quien lo recibe no es la misma persona que después lo va a tomar, digamos, como, digamos, ¿A quién electrónicamente. está dirigido? Claro. Claro, quién lo va a trabajar. Por eso es que existe en soporte papel y electrónicamente, porque son como dos personas diferentes. Claro, entendido. Sí, está bien, porque quien va, digamos, a resolver la situación o el tema es otro. Es como que fuera la secretaria, recibe y firme ese remito. En el caso de la facultad no sucede eso, porque se hace electrónicamente y en algunos casos excepcionales sí se hace el pase. Laura nos cuenta que hay remitos y si hay remitos cuando intercambio con el rectorado los bolsones debe ser. Y es tema de cuestión de los traspasos. Ah, bien, claro, depende seguramente te referís a esto, Laura, depende que son dependencias distintas, las dependencias son las distintas facultades, entonces si pasa de una facultad a otra, debe ir un remito. También por cuestiones, como decís vos, Florencia, que es de para tener un mayor resguardo, digamos, de la documentación que se trasladó para resolver un tema. Entonces, sí, también depende, digamos, del trámite al que se refiere y a dónde vaya dirigido, si sale del ámbito más interno y vaya a otra dependencia en este caso, a otra facultad. ¿Estamos? ¿Y qué función cumple este remito, digamos, o este documento de enlace, que todos conocemos el remito por lo general acá en Argentina? Su función es dejar constancia de que los documentos se envían y se reciben, ¿sí? Como decía Florencia, lo envío desde la Facultad de Filosofía a la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, ¿sí? Y allá me firma alguien que recibe eso. Entonces, queda asentado de quién lo envió y quién lo recibió, ¿sí? Para que el trámite pueda concluir con su objetivo. Estos remitos tienen una validez de corto plazo, digamos, porque posteriormente son eliminados, no se los conserva. Se puede hacer un muestreo, pero por lo general, como perduran en el tiempo el formato o la forma como se gestionan, entonces se los elimina. Sí, en el caso de nosotros se lo tiene que cargar en el mismo día. Digamos, el pase en soporte el mismo día tiene que estar cargado en el sistema, no es que vamos a esperar un mes, una semana. Ese mismo día hay una persona encargada en registrar lo que está en soporte papel.
Ajá, claro. Sí, en la época que subsistían los dos o que subsistía solamente más que todos los dos, también se cargaban y se enviaban, o sea, era en el día, no se esperaba tanto tiempo. Ya sí se demora cuando van a las oficinas o al lugar que debe, eh, que requiere que se trate el tema, entonces, bueno, depende de qué personas están involucradas en ese trámite para resolverlo, ¿sí? Pero también sí se hacía así, de esa misma forma, al momento de enviarlo a la otra oficina o a la otra dependencia, se hacía el remito, no a lo mejor un día antes, ponele para que agilizar el trámite, pero siempre se hace así también. En la Facultad de Filosofía, por lo menos que tengo conocimiento, es así. Bueno, vamos a, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Aclaración?